Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más del podcast Educación Médica MX. Y en el marco de un gran evento de educación como es el Foro de Educación Médica, Liderazgo e Innovación, estamos aquí presentándoles a un nuevo amigo que es el doctor Alfredo Manzano. Actualmente él es profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Anáhuac y vamos a hablar sobre las mejores prácticas que se pueden implementar para lograr el aprendizaje efectivo en estudiantes de medicina. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, gracias, muy bien. Pues Eh, platícanos. pues fíjate, Ismael, que hay algo que siempre me ha llamado la Ujú, atención y es que los estudiantes de medicina ujú, muchas veces no conocen la mejor manera en la que se ujú. puede aprender. Sí. Propiamente, el estudiante de medicina sabemos que tiene acceso a muchísima información, tiene Ujú, acceso a una gran cantidad de contenido y sin embargo a veces no sabe exactamente cómo utilizar este contenido para que le vaya mejor en sus calificaciones o por supuesto para ser mejor médico eventualmente. Y como docente, ujú, pues muchas veces no sabemos cómo ujú, catalizar exactamente estas mejores prácticas. O sea, ¿qué podemos ujú, hacer activamente como profesor para que ujú. el estudiante aprenda mejor? Y con eso que me estás diciendo, se me ocurre que muchos estudiantes de medicina rápidamente se dan cuenta que lo que les funcionaba en la preparatoria Justo. no funciona en medicina. Es correcto, es Ujú, correcto. Y parte de eso es porque muchas veces en la preparatoria el conocimiento es evaluado ujú, únicamente de detección de cuál es la opción más lógica o ujú, menos ilógica. ujú, Entonces, pues basta con que lo leas una vez, una noche antes, con que lo ujú. prepares un par de horas y ya con eso aprendes a detectar cuál es la opción correcta dentro de cuatro opciones. Bien, y yéndonos al tema de cuáles Ujú. son las mejores prácticas del aprendizaje efectivo, ¿cuáles son las que puedes recomendar a esos profesores? Sobre todo me imagino que son los de los primeros años de la Escuela de Medicina que se enfrentan a esta problemática en sus estudiantes. ¿Qué les puedes recomendar? Bueno, lo primero es que el Mm, aprendizaje es un proceso activo. No es algo mm, que antes se creía ujú, que uno vaciaba el conocimiento en la cabeza ujú, del estudiante y por arte de mm, magia el estudiante aprendía esto. ujú, Hoy sabemos que aprender es como ir al gimnasio, o sea, si uno no hace ejercicio de manera activa, bueno, ujú, pues no va a funcionar, no puede ver a ujú, alguien más hacer ejercicio. Entonces, lo primero es el aprendizaje, es un proceso activo. Entonces, debe de costar trabajo ujú, y tenemos que obligarnos como estudiantes y como profesores, obligar al estudiante a que esté recuperando el conocimiento. ujú, Y esto es justamente algo que denominamos en este campo recuperación activa, ujú, el active recall en ujú, inglés, y es justamente que seamos, nosotros somos los que estamos generando, los que ujú, estamos jalando de nuestra ujú, mente el ujú, conocimiento, y al momento en el que uno jala de ujú. su mente, se consolida mejor el Ok. conocimiento y termina siendo un conocimiento más... Bien, esto que estás explicando, llevándolo a la práctica, Ujú, por ejemplo, un estudiante de medicina está en un aula recibiendo una instrucción, una clase, que habitualmente es una exposición, ujú, y tiene que ir al libro. O sea, ujú, serían estos dos ejes básicos. ujú. Pero la recuperación después de esto, ¿en qué consistiría? Ah, muy bien. Mm, Bueno, pues básicamente es utilizar la misma práctica que ya mm, utiliza el estudiante, está leyendo el libro, mm, pausar cada mm, párrafo incluso y decir, ¿qué acabo de leer? mm, A ver, ¿lo ujú, puedo rememorar? Y después cuando acabo toda una serie de párrafos, ujú, entonces, ¿cuál es el concepto general de todo esto que estuve leyendo? ujú, ¿Qué traigo? ¿Qué saco? ujú, Otra técnica muy eficiente es, por ejemplo, estás leyendo y estás haciendo tarjetas de estudio, ok. flashcards o preguntas, cosas que te obliguen a tú volver a sacar el conocimiento y no Ujú. pensar que nada más con volverlo a consumir va a funcionar. Sí, porque muchos estudiantes también subrayan, ¿no? Sí. Subrayan como una estrategia, pero yo creo que la que acabas de decir al último, que estuve en la clase, leí el libro, idealmente sería, leí el libro y luego estuve en la clase, sería lo Eso que yo recomendaría, es correcto. pero después de ahí es hacer como las tarjetas o flashcards, como se llaman, para luego repasar, estar repasando. Justo. ¿Qué otra estrategia tenemos de aprendizaje activo? Por ejemplo, a mí me gusta mucho un Mm, efecto que se llama efecto Feynman. No sé si se han dado cuenta, pero la ujú, mejor manera de aprender ujú, es enseñando. ok. Y no hay que esperarse a ser un Mm, profesor universitario después de ujú, toda la carrera para estar mostrando tu conocimiento. Entonces, tú te lo puedes mostrar a ti mismo. Entonces, ujú, el punto es que cuando uno termine de estudiar un tema, reexplicárselo a uno mismo o a ujú. otra persona y en el momento en el que se está explicando es en el momento en el que se está aprendiendo.
Y esta parte de enseñarle a otros, pues funciona muy bien el estudiar en equipo, ¿no? De que, a ver, ya lo leí, te lo explico y tú me dices si me faltó algo y así estamos rebotando el conocimiento. Justo, porque eso se conecta con otro principio educativo, que es la parte de la metacognición. Saber qué tanto sé o qué tanto no sé. Entonces, en ese sentido, pues qué mejor que una retroalimentación. Y esta metacognición, pues sería una preevaluación, o sea, yo me puedo definir qué tanto domino el contenido o no. Y ahorita que estás diciendo, muchas veces en medicina, pues pasamos muchas horas por la lectura de los contenidos y muchas veces dices, ya lo leí, ya lo entendí, pero no eres capaz de verbalizarlo. Entonces, esta parte que estás diciendo de enseñárselo a otro sería indispensable. Eso que acabas de comentar es bien interesante porque es un sesgo cognitivo que tenemos. Es el sesgo de exposición. Uno piensa que cuando ya pasó muchas veces por algo, como lo vuelve a leer y le es familiar, entonces uno piensa que ya lo sabe. Pero el mejor ejemplo es, pues piensen ustedes en un letrero por el que pasen todos los días de su vida, e intenten rememorar qué es lo que dice ese letrero. Muy probablemente ni siquiera te has dado cuenta. Así es. Y bueno, vámonos. ¿Tienes alguna última para ir dirigiéndonos al final de esta entrevista? Pues es otra técnica que es muy valiosa, que es la repetición espaciada, que en inglés le llaman space repetition. Es no solamente al estar expuesto a un contenido una vez o al rememorarlo una vez, va a quedar bien consolidado en nuestra memoria. Lo que hay que hacer es revisitar esto, pero no revisitarlo todos los días, porque sería imposible estudiar medicina todos los días, todas las materias, sino que hay que buscar los periodos críticos en donde está a punto de olvidarse y entonces lo vuelves a jalar, no de manera pasiva, no lo vuelves a leer, sino lo vuelves a rememorar y en ese momento es cuando se vuelve a hacer la consolidación. Esto disminuye una cosa que se llama forgetting curve, que es la curva del olvido. Así es. Y se me ocurre como truco es que si tienes tus flashcards guardadas del año pasado, pues en un momento de ocio o de relajación, pues puedes pasar tu mente otra vez por eso y a ver qué tanto recuerdas y qué tanto se te está olvidando para volverlo a aterrizar. No, y hoy en día hay muchas aplicaciones que uno le pone cada cuánto tiene que rememorizar este tipo de flashcards y entonces uno siempre se mantiene activo. Bueno, ayúdame a repasar las prácticas que hemos mencionado. La primera era recuperar la información. Es correcto. Y seguimos con... Es recuperación activa y esta recuperación activa puede ser a través de explicarle las cosas a alguien, un efecto que es el efecto Feynman, o a través de generar tarjetas de estudio o preguntas de estudio para obligarse a recuperar esa información. Bien, me gustaría nada más para ir terminando, en tu experiencia como docente, ¿cuáles son los errores más comunes que tienen los estudiantes al seguir estos pasos? Porque debe haber algún punto débil ahí donde puede haber una falsa seguridad. ¿Cuál sería tu observación? El principal que he visto es que muchas veces los estudiantes utilizan mucho tiempo preparando tarjetas de estudio para después no consultarlas, no usarlas. Ese quizá es el mayor. Pues muy buena recomendación. Me gustaría pedirte a través de esta entrevista que nos compartas tus redes sociales o dónde te podemos localizar. Si hubiera alguien que esté interesado en esos principios del aprendizaje activo y significativo, ¿cómo te podemos localizar? Pues sobre todo utilizo Twitter. En Twitter estoy como a-manzano-g y mi canal de YouTube, donde de hecho tengo un par de videos explicando las mejores técnicas para aprender y las peores, las que uno tiene que evitar. En YouTube estoy como Sinapsis MX. Sinapsis MX. Pues muchas gracias, Alfredo, por este tiempo que nos has dedicado al podcast Educación Médica y les pido que nos dejen sus comentarios y si quieren tener otros temas que les pueda servir tanto como docentes como para estudiantes, pues aquí nos los dejan en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos.